Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día verdaderamente fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando un torbellino de conversaciones, especialmente entre la vibrante comunidad que sigue con pasión el cautivador mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a descorrer el velo de los mensajes secretos revelados, que se dicen Kerem y Hande. Sí han leído correctamente. Nos adentraremos en esa enigmática conexión, en esos susurros que rodean a dos de las estrellas más luminosas y seguidas de la actualidad. Si por alguna razón aún no han dado ese paso, les extiendo una cordial y entusiasta invitación a unirse a nuestra creciente familia, simplemente haciendo clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí. Les aseguro que no se arrepentirán, porque aquí siempre hay contenido fresco y fascinante esperándoles. Y es que seamos sinceros, en esta era digital, las redes sociales se han convertido en un auténtico hervidero, un crisol donde se mezclan rumores fugaces, especulaciones audaces y, si tenemos la agudeza para escudriñar con atención, verdaderas joyas de información. En el caso particular de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con una fuerza inusitada en el panorama mediático, no es de extrañar que cada interacción, cada gesto digital, cada simple me gusta, cada comentario, se ha analizado con una minuciosidad casi forense por sus miles y miles de devotos seguidores. Lo que comenzó como una química en pantalla tan innegable, tan magnética, que parecía trascender la propia ficción, ha logrado traspasar las barreras de la pantalla y se ha transformado en un fenómeno que va mucho, mucho más allá de los guiones y los sets de rodaje. Hoy, con un espíritu de investigación y una pizca de detectives, vamos a poner sobre la mesa esas pistas sutiles, esos mensajes que a primera vista parecen codificados, y vamos a intentar descifrar, en la medida de lo posible, qué es lo que realmente se cuece entre Kerem y Hande. ¿Nos encontramos ante una amistad sólida y profunda? ¿Se trata de una relación laboral que ha evolucionado de forma natural y positiva? ¿O quizás hay algo más íntimo y significativo, que aún no ha tenido la oportunidad de ser revelado públicamente? Acompáñenme mientras revisamos algunas de las interacciones más comentadas y exploramos las diversas interpretaciones que podrían encerrar. Para empezar, es crucial que volvamos a la etapa en la que sus caminos se cruzaron de una manera tan impactante y memorable, la serie que cautivó a millones, Senkalkapm, conocida en muchos rincones del mundo como Love is in the air. La química que destilaban en pantalla era tan electrizante, tan inherentemente natural, que para una vasta mayoría de espectadores, se tornaba prácticamente imposible separarla de la realidad. Y la verdad es que esto no se atribuía únicamente a diálogos magistralmente escritos, o a una dirección cinematográfica impecable, la conexión entre Kerem y Hande era palpable, casi tangible. Sus miradas cargadas de significado, sus sonrisas cómplices, la forma en que se complementaban a la perfección en cada escena, todo ello apuntaba invariablemente hacia una sintonía especial, una conexión que iba más allá de la actuación. Y esa sintonía, queridos amigos, es algo que rara vez se apaga de la noche a la mañana, ¿verdad? Incluso después de que las cámaras dejaran de rodar y la serie concluyera su exitosa trayectoria, los fans mantenían una vigilancia constante, atentos a cada movimiento, a cada noticia que pudiera involucrarlos de alguna manera. Y es precisamente aquí, en este punto de inflexión, donde entran en juego los llamados mensajes secretos. ¿A qué nos referimos exactamente con esta intrigante expresión? Pues bien, en el universo de las celebridades, especialmente cuando el interés público es tan intensamente elevado, las interacciones en las plataformas de redes sociales se erigen como el principal, o al menos el más visible, canal de comunicación para sus admiradores. Un simple me gusta que aparece de forma inesperada, un comentario adornado con una profusión de emojis que sugieren algo más, una fotografía publicada con un detalle aparentemente inocente que podría ser una referencia elíptica a algo o alguien, todo es susceptible de ser analizado. Y en el caso de Kerem y Hande ha habido momentos que han hecho saltar todas las alarmas, avivando aún más las llamas de la especulación y el debate en el fandom. Tomemos como ejemplo aquellos instantes en los que ambos, casi simultáneamente, publicaban fotografías o historias desde ubicaciones geográficas muy similares, con tan solo unas pocas horas de diferencia. ¿Podría ser pura casualidad? Quizás. O tal vez se trataba de una forma ingeniosa y sutil de transmitir un mensaje colectivo, un tácito, estamos juntos sin necesidad de pronunciarlo explícitamente. La imaginación de los seguidores, desbordada por estas situaciones, se dispara hacia las más diversas y apasionantes conjeturas.
Y por supuesto, no podemos pasar por alto las efusivas felicitaciones de cumpleaños, los comentarios de apoyo mutuo en momentos profesionales significativos, o incluso esos pequeños guiños, esos atisbos, que a veces surgen en entrevistas cuando se les pregunta directamente por el otro. En esas ocasiones, sus respuestas podían volverse notablemente más esquivas de lo habitual, o, en contraste, mucho más efusivas de lo que uno esperaría. Ahora soy consciente de que la pregunta que resuena en la mente de muchos es, ¿qué se dicen realmente el uno al otro? La verdad, en toda su complejidad, es que a menos que ellos mismos decidan compartirlo de manera abierta y explícita, jamás tendremos una respuesta definitiva y pública sobre la naturaleza exacta de su relación. Sin embargo, lo que sí podemos hacer, y lo que intentamos en este análisis, es observar patrones, identificar tendencias en sus interacciones que nos ofrezcan valiosas pistas. Cuando Kerem, por ejemplo, publica sobre un nuevo proyecto que le ilusiona, Ande suele ser una de las primeras en reaccionar, dejando un comentario de apoyo que transmite su admiración y aliento. De manera similar, cuando Ande comparte un logro personal o un hito profesional, Kerem está presente, dejando una clara muestra de respeto y admiración por sus esfuerzos. Y no se trata únicamente de estos intercambios públicos y visibles. Muchos de sus amigos en común, compañeros de profesión que han tenido la oportunidad de compartir con ellos en diversos proyectos o eventos, también han dejado caer pequeños indicios, a veces de forma inadvertida, que apuntan a la buena y sólida relación que mantienen. Estos testimonios de terceros, aunque no sean directos, a menudo refuerzan de manera significativa la idea de que su vínculo trasciende la mera relación profesional, esa que nace y se desarrolla en el set de rodaje. Piensen en esas entrevistas donde se les interroga sobre si mantienen contacto, y la respuesta es un rotundo y enfático sí, a menudo acompañado de sonrisas genuinas y miradas que denotan una profunda complicidad. Otro aspecto que resulta particularmente interesante de analizar es la forma en que ambos, Kerem y Ande, gestionan su presencia en el vasto ecosistema de las redes sociales. Parecen haber desarrollado, quizás no de forma planificada al milímetro, pero sí de manera intuitiva, una estrategia que les permite mantener un cierto halo de misterio, al tiempo que continúan conectados de forma orgánica y significativa con su audiencia. Comparten momentos de su vida cotidiana, detalles de su día a día, pero siempre dejan un espacio deliberado para la interpretación, para la conjetura. Y es precisamente en ese espacio tan fértil, donde los fans, con su infinita creatividad y entusiasmo, construyen sus elaboradas teorías. Ahora profundicemos un poco más en lo que podría estar gestándose detrás de estos enigmáticos mensajes secretos. Si nos basamos en la trayectoria profesional y personal de ambos, en el respeto que suelen manifestar por su vida privada y en su demostrada profesionalidad, es altamente probable que lo que estamos presenciando sea, en esencia, una amistad genuina y un apoyo mutuo muy fuerte y sincero. Ambos han experimentado momentos de una exposición mediática sin precedentes, y contar con alguien que comprende esa intensa presión, que ha compartido experiencias similares, es algo invaluable. Por lo tanto, es plausible pensar que esos mensajes secretos sean simplemente un reflejo de esa amistad profunda, de esa complicidad que naturalmente se desarrolla cuando dos personas comparten experiencias de gran intensidad vital y profesional. Pero claro, la naturaleza humana es inherentemente curiosa, y ante la ausencia de información concreta y definitiva, nuestra mente tiende a imaginar los escenarios más románticos y apasionados. Y francamente es algo completamente entendible. La química arrolladora que demostraron en Senkalkam fue tan poderosa, tan convincente, que para una gran parte de los espectadores, la historia de amor que vivieron en pantalla debió, inevitablemente, continuar fuera de las cámaras. Es el clásico y perdurable escenario del shippeo, que tanto vemos proliferar en el universo del fandom, ese deseo colectivo de ver a las parejas favoritas unidas en la vida real. Lo verdaderamente importante aquí, al final del día, es recordar que independientemente de la naturaleza exacta de su relación, Kerem y Ande han logrado forjar una conexión especial que ha trascendido las froncones de la pantalla. Y esa conexión, ya sea que se manifieste como una amistad profunda, un compañerismo leal y inquebrantable, o algo más íntimo y privado, es algo que sus seguidores aprecian de manera sincera y profunda. Han demostrado ser personas que se apoyan mutuamente, que se alegran genuinamente por los éxitos del otro. Y eso en sí mismo constituye un mensaje de valores humanos muy poderoso y positivo. Así que para recapitular lo que hemos analizado en el día de hoy, la química que emanaba de Kerem y Ande en Senkalkam fue, sin lugar a dudas, innegable y dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores.
Tras la conclusión de la serie, sus continuas interacciones en las redes sociales, esos mensajes secretos que hemos desgranado con tanto detalle, se han convertido en el epicentro de intensas y apasionadas especulaciones. Desde coincidencias en sus ubicaciones geográficas, hasta comentarios de apoyo mutuo y sutiles guiños, cada detalle ha sido escudriñado y analizado. Nuestra hipótesis, basada en las evidencias observadas, es que si bien la naturaleza exacta de su relación sigue siendo un enigma para el público general, lo que sí resulta absolutamente evidente es el fuerte vínculo de amistad y apoyo mutuo que se profesan. Han demostrado ser compañeros leales, capaces de alegrarse sinceramente por los logros del otro, y eso es un aspecto que sus fans valoran enormemente. Y con esto, queridos amigos, llegamos al emocionante final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan profundo, y que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a mí. Me encantaría, de hecho, saber qué es lo que ustedes piensan sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más allá de una simple amistad? ¿Han detectado ustedes mismos otros mensajes secretos que quieran compartir? Les invito encarecidamente a que dejen sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios que ven justo aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir juntos sobre estos temas que tanto nos apasionan. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden dedicarle un gran me gusta, ese gesto de apoyo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fervientes fans de Kerem y Ande, para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si por alguna razón aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para dar ese paso. Activen la campanita de notificaciones para asegurarse de que no se pierdan ni uno solo de nuestros próximos contenidos, porque siempre tenemos sorpresas preparadas. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego y cuídense mucho.